Hola familia digital, bienvenidos a la tercera clase de esta serie de Aprende con 10 minutos al día programación. En esta clase vamos a ver lo que son las variables. Hasta ahora hemos visto la clase anterior lo que era HTML y en la primera te expliqué en qué iba a consistir todo este curso en YouTube que voy a subir. Hoy vamos a estar viendo pura y exclusivamente cuestiones de variables. Ahora que ya entienden cómo funciona la estructura del código de HTML y CSS3 y HTML5, ya entienden cómo soporta lo que nosotros estamos haciendo. Ahora podemos empezar a manejar conceptos de programación, donde de paso te cuento y te adelanto antes de compartir mi pantalla que lo vamos a hacer con JavaScript. Así que no perdamos más tiempo y vamos al curso. Bien, como siempre, lo primero y fundamental, me voy a poner los anteojos. Me voy a dejar ahí abajo chiquitito, ya que no tapo parte del código. Y vamos a empezar. Lo primero en principal, vean que la parte en donde la estructura del resto es la estructura que ustedes ya conocen, que de hecho en la clase anterior les expliqué en qué consistía. Esto es lo que ustedes tienen que prestar atención ahora. Esta parte que yo le puse script, que la puse en dos etiquetas P con una link center para que se encuentre así, miren, vamos a variables. Este código recuerden que ustedes lo pueden descargar, deberían tenerlo en su computadora y podrían estarlo viendo y modificando al mismo tiempo que yo les estoy explicando. Así yo logré esto, ¿de qué manera? Justamente encerrándolo en una etiqueta P. Y esto es código JavaScript. El JavaScript es un lenguaje de programación donde efectivamente nosotros podemos declarar variables. En este caso lo que vamos a explicar son variables, así que por ahora nos quedamos ahí. Después podemos hacer constante, tipo de datos, estructuras, funciones, que vamos a verlo en futuras clases. Esto que ustedes ven acá es gracias a lo que yo he hecho aquí. ¿Y qué hice yo acá? Bien, miren. Una variable es aquello que nosotros declaramos, creamos en nuestro código de programación, la cual puede ir, como bien dice la palabra, variando en el transcurso del código. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy claro. Yo, Álvaro Chirou, tengo 33 años. Bueno, yo puedo crear la variable edad, en este caso, vamos a ponerle 33, y fíjense que yo lo guardé. Recuerden que cuando grabamos, fíjense, miren, yo borro y se me hace esta bolita, significa que no está guardado lo que yo estoy haciendo. Hago control S y lo guarda. Se los aclaro por si quieren verlo reflejado acá y no actualizan y tampoco guardan, ven que no hubiese cambiado. Bueno, yo hoy tengo 33 años. El 5 de junio va a cambiar esto. Entonces va a variar, se va a modificar, por eso es una variable. Más adelante vamos a ver lo que son las constantes, que una constante en este caso sería, por ejemplo, mi fecha de nacimiento. Jamás va a cambiar. Entonces en un programa nosotros podemos declarar las constantes, por ejemplo, en el registro de personas. Una constante sería mi edad y una variable sería, una constante sería mi fecha de nacimiento y una variable sería mi edad. Yo el 5 de junio de este año voy a cumplir 34 años. Entonces esto va a variar. En este caso va a variar a 34. Eso es lo importante que ustedes tienen que entender de las variables. Lo interesante de las variables, que es una convergencia de conceptos, porque acá, de hecho yo ya les hablé de constantes que tienen un parecido con las variables. Son cosas distintas. Pero también acá entra otro concepto que lo vamos a ir viendo más adelante, que son los tipos de datos. Los tipos de datos es importante que los sepan y los tengan en cuenta, porque en lo que son las variables nosotros vamos a almacenar. En una variable nosotros almacenamos información. Muchas veces esa información se almacena en una base de datos, que es donde se guarda ese registro y después uno lo consulta o lo modifica en base a lo que se necesita. Me refiero a consultar a, por ejemplo, yo en vez de estarlo hardcodeando, como se dice en el rubro, o sea, escribiendo sobre el código a mano,
en vez de estarlo haciendo así, yo podría hacer una consulta en una base de datos y decir, bueno, Álvaro tiene 33 años. Y el 5 de junio automáticamente modificar esa variable sobre la base de datos y decir, bueno, Álvaro ahora tiene 34 años, por ejemplo. Y almacenarlo en la variable y mostrarlo en pantalla como lo estoy haciendo yo ahora, que si quieren lo hago un poquito más grande. ¿Ven? De esa manera nosotros tenemos, manejamos la información en nuestra aplicación, en nuestro software. También les acabo de decir justamente otro dato muy importante. Ustedes en la variable manejan un tipo de dato, almacenan, por ejemplo, insisto, me estoy adelantando, estas cosas las vamos a ver en mayor profundidad en futuras clases. Yo el nombre y apellido, que fíjense que coloco guión bajo porque en las variables no podemos hacer un espacio vacío, no existe. Tiene que siempre mantener la misma continuidad, por eso yo coloco guión bajo para distinguir al ser humano, por así decirlo, que acá yo estoy representando el nombre y apellido. Declaro una variable, que esta es una buena práctica, una variable representativa, porque yo acá a edad le puedo haber puesto cualquier cosa, por ejemplo. Y esto es una mala práctica en la variable, porque si yo pongo cualquier cosa, después otra persona, un compañero de trabajo, va a querer ver mi código y no va a entender a qué me refiero con eso. Por eso muchas veces se tienen que declarar, es una buena práctica, no es obligación, declarar variables que su nombre sea representativo y preferentemente corto. Yo acá en vez de haber puesto el nombre y apellido puedo haber puesto NA, por ejemplo, o nom, AP, por ejemplo. Eso está ya en cada uno. Yo lo voy a dejar como estaba porque ya está declarado cuando lo imprimo. Entonces nosotros almacenamos un tipo de dato. En este caso este es un string, este es un integer, un float, un booleano, que lo vamos a ir viendo más adelante, insisto. Me interesa que vayan viendo qué correlación tiene la información, que yo aún así más adelante lo voy a citar y lo voy a decir. ¿Se acuerdan en la clase de variables que vimos que esto se relacionaba? Bueno, ahí. Todo va a empezar a tener sentido en la medida que vayamos avanzando. ¿Qué pasa? Una variable se puede expresar, se puede crear de diferentes maneras en base al lenguaje de programación. En este caso, yo puedo usar var o let en Python, en JavaScript, concretamente, que esto ya tiene que ver con un concepto concreto en JavaScript que no nos vamos a sumergir. A mí me interesa enseñarles programación en sí, no un lenguaje de programación. Pero lo que les quiero transmitir es que la forma de declarar las variables varía, valga la similitud de la palabra, en base al lenguaje de programación. Yo puedo hacer un var, en cambio en PHP yo puedo se tienen que crear las variables con pesos variable, el nombre que sea, por ejemplo. En Python directamente escribimos la palabra y creamos la variable, y así en base a cada lenguaje. Y a esto yo me refiero cuando yo les digo, si ustedes aprenden los conceptos en lo que es programación, después ir surfeando, ir cambiando entre un lenguaje y otro, solo se tienen que aprender las palabras reservadas. Porque si ustedes saben qué es una variable, lo único que va a variar entre un lenguaje y otro es las palabras reservadas. Es escribir var, es escribir pesos como le decía recién, escribir nada como en Python. ¿Me explico? Esa es la única diferencia. Si ustedes entienden los conceptos, luego ir cambiando entre lenguajes, aprenderse de memoria las palabras reservadas, que las palabras reservadas son las palabras que tienen los lenguajes de programación que expresan determinadas cosas como una variable. Luego, para ir terminando la clase, la forma de imprimir, en este caso con Python, y la tengo con Python, con JavaScript, es document.write. En PHP hubiese sido un echo, por ejemplo. En Python hubiese sido un print, por ejemplo. ¿Me explico? La palabra cambia, pero no el concepto de imprimir. Entonces yo hago un document write y el nombre de la variable entre paréntesis, punto y coma, el legendario, punto y coma. Luego, por ejemplo, si yo quiero crear un salto de línea, esto, fíjense, conocieron mi fondo de pantalla. Y para que haga este salto, fíjense qué sucede si yo esto no lo coloco, lo guardo, que esto usted está experimentando en este momento, ven que me lo pega, me lo deja junto, queda feo, no se distingue, no es una buena práctica. Entonces yo hago un salto de línea para dejárselos bien clarito.
Y así por cada uno, ¿ven? Entonces document_write, el nombre de la variable entre paréntesis y me va a imprimir lo que tengo acá, no me va a imprimir edad. Me va a imprimir el dato que yo tengo entre paréntesis. Y lo mismo con cada uno. ¿Qué pasa? Después tenemos cuestiones de lenguajes que son fuertemente tipados y lenguajes que no son fuertemente tipados. ¿A qué me refiero? Que esto tiene que ver con las variables y es importante. JavaScript no es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Por qué? Porque yo al momento de declarar estas variables, yo en ningún lado tuve que especificar si era un string, si era un integer, si era un float, si era un... escribimos el float. Si era un booleano. En ningún lado tuve que especificar qué tipo de variable es. Eso significa que no es fuertemente tipado. O sea que no obliga al programador a declarar el tipo de variable. ¿Y qué pasa? En base a la experiencia del programador, el no tener que definir determinadas cosas les puede ser perjudicial. Puede ser que le genere malas mañas, malas costumbres al programador, porque quizá uno no tiene los conocimientos tan presentes para decir, bueno, si yo quiero sumar edad y peso y son diferentes tipos de datos, no los voy a poder sumar. Voy a tener que convertir uno y otro. Entonces, si yo en la ecuación lo sumo y después me salta un error, dependiendo del error y el mensaje del error, puede que no me dé cuenta. Más si es un programador con no mucha expertise en el tema. Entonces, empezar con lenguajes de programación que no son fuertemente tipados puede ser una dificultad. No es un impedimento. Eso depende de la dedicación del programador, la dedicación de aprender cosas como las que yo les estoy diciendo ahora. Que es un integer, que es un float, que es un booleano, que es un string, y que no puedes mezclar tipos de datos entre sí. ¿Me explico? Entonces, eso también cambia en base al lenguaje de programación. En este caso, JavaScript no es un lenguaje de programación fuertemente tipado, y así yo puedo ir declarando las variables. Pues yo las pude haber sumado, puede haber hecho un montón de cosas en base a la necesidad, que también la vamos a ir aprendiendo en futuras clases. Bueno amigos, cambiamos de pantalla, me saco los anteojos, ya estamos en el tiempo. Espero que les haya gustado la clase, compartan el video, recuerden suscribirse al canal. En la medida que yo vea el apoyo a las clases que voy subiendo, iré subiendo con mayor continuidad o menos continuidad el curso. Espero también leer sus comentarios y que se suscriban al canal. Espero que les haya gustado, les dejo un abrazo digital.